Hola, bienvenidos al Banco Occidente, del lado de los que hacen. Vamos a darles un resumen, un análisis de la reforma tributaria que fue aprobada ahora en noviembre del 2022. Esta reforma tributaria que fue presentada el 8 de agosto del 2022 fue aprobada el 17 de noviembre del 2022 después de 102 días de discusión en el Congreso, con gremios, con académicos y todo el tema. Esta reforma tributaria va a rige a partir de enero del 2022, va a rige a partir de enero 20 del 23. Esta reforma tributaria pues tiene el propósito de apoyar el gasto social, la equidad, progresividad, eficiencia, lucha contra la evasión y aspiran en esta reforma tributaria recaudar aproximadamente 20 billones de pesos que recaudarían entre el 23 y el 24. En el 23 pues habrá un recaudo importante a través de retenciones y también habrá un recaudo importante, me parece, con el impuesto del patrimonio que se va a hacer en el 2023 y algunos impuestos que se hagan ya por periodo, cuando finalice el 2023, se van a recaudar en el 2024. Pero más o menos estiman que son unos 20 billones lo que... Importante resaltar que cuando se presentó se aspiraba a una recaudo de 25 billones de pesos, lo que quiere decir que en todas las discusiones que hubo lograron reducirla a 20 billones de pesos, que fueron 5 billones de pesos, que es el 20%, que fue bien importante esa reducción. Esta reforma tributaria estuvo muy enfocada hacia algunas regulaciones para aumentar el impuesto a las personas naturales, sobre todo aquellas personas naturales que van a estar entre un ingreso de 20 a 60 millones de pesos, son las que más van a tener impacto en la reforma tributaria de 20 a 60 millones. Arriba de 60 millones, a medida que tenga mayor ingreso, se va reduciendo un poquito, digamos, el incremento que va a tener la reforma. Y por debajo de 20 millones casi que no hay mayor incremento en los impuestos. Te repito, va a estar entre 20 y 60 millones de pesos. Lo otro importante ahí es, y lo vamos a ver luego, cómo se aumenta la base gravable de las personas naturales. Los ingresos de una persona natural, que es todos los ingresos que recibe, pues tenían derecho o tienen derecho a unas aminoraciones, a unas restas. Esas restas se llaman deducciones y rentas exentas. Esas rentas exentas, esas deducciones que puedan hacer, se reducen. Al reducirlas sube la base gravable. Al subir la base gravable sube el impuesto. Una primera aminoración que hubo de reducción fue en el 25% de las rentas exentas, que pasó de 2.880 VTs a 790 VTs, es decir, de 109.4 millones a 33.5. Es decir, se reduce a una tercera parte más o menos. El máximo de rentas exentas y gasto de deducciones que puede tomar una persona va hasta el 40% del ingreso, hasta el 40%. Pero también tiene un tope, un límite. Hasta el 2022 va a ser 191.5 como tope y en el 2023 56.8. Ustedes observen que anteriormente una persona podía restar más o menos aproximadamente 300 millones de pesos. Ahora solamente podrá restar máximo 90 millones de pesos. De modo que hay un cambio sustancial, repito, de 300 pasa a 90 más o menos en el total. Pero para como ayudarle a muchos que tienen dependientes de más de uno, 2, 3 hijos en las universidades, independiente de lo anterior, puede tomar una deducción de los dependientes que anteriormente estaba limitado a 32 VT mensuales, que equivalían a 384 VTs en el año. Eso se aumentó a 72 mensuales, que es 672 por cada dependiente, 72 VT, pasando de 348 VT en el 2022 a 672 VT en el 2023. Quiere decir que la deducción por dependientes que puedo tomar
pasó de 14.6 millones a 28.5 como máximo. Obviamente tienen que existir los dependientes y ser real de los dependientes, porque atrás de ellos, de las empresas, hay un control de eso. No es que sea una deducción automática, sino si tengo dependiente me permite restar hasta 28.5. Otro cambio era con el fin de la lucha contra la evasión, de que las fuerzas naturales exijan la factura electrónica y hagan el pago electrónico no en efectivo. Les permiten tener una deducción especial del 1% de las compras, hasta un tope de 10.2 millones de pesos. Esta deducción del 1% de las compras aplica para las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. Ese 1%, aunque 10.2 parezca poquito, ¿no? Es importante porque en cualquier momento, lo puede poner en una tarifa más baja que la anterior. Es decir, cuando está en el límite de pasar del 28 al 30, pueda que $1 milloncito de pesos lo tenga en el 28 y más de $1 millón lo tenga en el 30 o en el 33. Luego es importante, de ahora en adelante, a partir del 2023, solicitar las facturas de compra de lo que haga, guardarlas como soporte y que sean facturas electrónicas y hacer los pagos en forma electrónica. Eso le va a permitir restar alguna cosita en los ingresos para el 2023. Las pensiones, donde hubo tanto ruido que se aspiraba a grabar arriba de 13 millones de pesos, no lo hicieron. Al final quedaron exentas, como estaban en 12.000 VTs, que para el año 2022 son exentas 456 millones de pesos y para el año 23 509.9 millones de pesos. Lo único importante en pensiones es que, además de poder restar, obtener como renta exenta las pensiones locales recibidas de los fondos privados o de Colpensiones, me permite que las pensiones del exterior también gocen de esta exención. Permiten que las pensiones del exterior también gocen de esta exención que no lo gozaban. Eso es algo nuevo y es importante, me parece, con el fin de que haya un equilibrio, una equidad entre los locales y los extranjeros cuando reciben la pensión. En las rentas de capital y no laborales se siguen conservando el tema de que yo puedo restar costos y gastos imputables de los ingresos, de los que tengan relación con el ingreso, en el caso del arriendo, por ejemplo, los impuestos prediales. En las rentas no laborales, como pueden ser la caña o un negocio que tenga, puede restar los costos y gastos que tenga derecho. Pueden ser gastos de administración o gastos común y corriente. Otra cosa importante ahí es que se mantuvo el componente inflacionario de los intereses de entidades financieras. Se mantuvo el componente inflacionario. Es un tema bien importante, porque ese componente inflacionario no grava la inflación que incluye los intereses. Quiere decir que para el 2022 aproximadamente los intereses recibidos de las entidades financieras aproximadamente, depende cómo vaya a terminar la inflación, que se presume que va a terminar casi en un 13%, y una tasa de captación de entre el 14 o el 15, va a estar un componente inflacionario cercano al 100%. En el 2023, que se presume una inflación del 7 y una tasa de captación que puede estar en el 14, puede ser un 50-60% del componente inflacionario. Eso es importante para las personas naturales, que el ahorro a través de que hagan el CDTs en el Banco de Occidente les permita que tengan un ahorro en impuestos por el componente inflacionario, repito. ¿Ya? Los CDTs, las cuentas de ahorro, todos esos intereses que reciben del banco, obviamente en la práctica no van a tener impuestos. Luego algo nuevo era que no estaba establecido que algunos ingresos en especie que le hiciera a personas diferentes del ejecutivo, como a la señora o al papá o a un hermano, que por ejemplo le dieran un carro, ¿sí? Le pusieran algo a nombre de él, ese ingreso se considera que es en especie para el ejecutivo, ¿ya? Al no ser que la señora declare pues el ingreso por el carro o cualquier cosa que haya un computador, cualquier cosa que se le da al ejecutivo diferente a él, se le considera un ingreso en especie y obviamente lo va a grabar y le va a subir la base grabada. Eso es nuevo, el ingreso en especie. Luego están estableciendo unos topes, unos mínimos, digamos, de que los costos y gastos
de las personas naturales que ganen rentas de trabajo, incluyendo las rentas laborales, incluyendo las de trabajo por prestación de trabajo, de contrato de trabajo, más honorarios y servicios, le permitan restar hasta el 60% de los ingresos brutos como costo y gasto 60. Querría decir que me van a grabar el 40%, me van a grabar el 40%. Esa es una norma interesante, bien importante, que hay que analizar para los que tengan buenos ingresos, diferentes, repito, de las rentas de trabajo asociadas a un contrato de trabajo que reciba honorarios y servicios. Es decir, me van a grabar el 40% y sobre el 40% pagaré los impuestos. Y en las rentas de capital y no laborales, la DIAN posteriormente irá a decir un indicativo, ese tope de cuánto va a ser. Cuando se dice que para las rentas de trabajo, incluyendo los honorarios, la de los honorarios y servicios, es el 60%, quiere decir que si la DIAN va a estimar algo para las rentas de capital y no laborales va a ser inferior al 60%. Yo me imagino que va a estar entre el 40 y el 50%. Vamos a ver que regula la DIAN en ese sentido. El otro punto hacia las personas naturales y obviamente hacia las personas jurídicas también fue el impuesto a la ganancia ocasional. Inicialmente ese impuesto, ese ingreso de ganancia ocasional iba a ir a la misma bolsa donde van todos los ingresos y podía llegar a tener un impuesto que podía llegar a tener el 39% gravamen. En las discusiones lograron que por lo menos la ganancia ocasional se siguiera teniendo como un impuesto complementario, es decir, aparte de las demás rentas, y que únicamente se modificara la tarifa pasando del 10 al 15%, del 10 al 15%. Recuerde que la ganancia ocasional es por la venta de un activo fijo poseído más de 2 años por el contribuyente. Pasa del 10 al 15%. De ahí que muchos pues, han acelerado ventas en el 2022 para tener la tarifa del 10%. Al que no alcanzó a hacer ninguna venta, hacer la escritura, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, pues ya se atiene a un impuesto en el 2023 del 15%. ¿ya? De modo que con la diferencia de que si yo hago una transacción ahora en diciembre, ese impuesto del 10% lo debo pagar si una sociedad en abril y si una persona natural en agosto del 2023. Pero si yo hago la transacción en enero del 23, ese impuesto lo iría a pagar en agosto del 2024. Y eso se lo digo para tener en cuenta, digamos, la rentabilidad que pueda tener ese impuesto, esa caja, lo que puede repercutir en un pago futuro del impuesto. En las ganancias ocasionales quisieron también reducir las aminoraciones, como son las rentas exentas. Y en algunas las aumentaron, como fue en el inmueble de vivienda de habitación del causante, que anteriormente eran 7.700 VT, es decir, 292.6 millones. Ahora se aumentó a 13.000, eso fue interesante, eso fue bueno, es decir, a 551.4, casi al doble. Anteriormente la vivienda rural se podía restar hasta 7.700. Ahora no distinguió entre rural o cualquier otro inmueble. Puedo restar hasta 6.500 VT, que equivalen a 275.7. Es decir, anteriormente la combinación de los dos inmuebles entre habitación y una vivienda rural eran de 15.400. Ahora son 19.500, la combinación 19.500. Entonces es bien importante tener en cuenta que ahí hubo, en el tema de la vivienda, una mejora. También pues en lo que son donaciones, lo vamos a ver, y lo que son herederos legitimarios de las sucesiones, también se reduce, no fue mucho, pero digamos de 3.490 a 3.250, en pesos de 132.6 a 137.8, no fue mayor la implicación ahí de la merma. Pero en los no legitimarios sí hubo un cambio importante, casi que a la mitad. De 2.290 VT pasó a 1.625, es decir, de 87 millones pasa a 69 millones casi. Libros, ropas, utensilios de uso personal y mobiliario de la casa siguen exentos como estaban anteriormente y siguen exentos en el 2023 y así sucesivamente. La indemnización por seguro de vida, que anteriormente estaba exento 12.500 VT, se reduce a 3.250 VT. Es decir, se pasa de 475 millones que eran exentos a 137.8 los nuevos exentos. Se reduce en
como 140 millones de pesos. Y la utilidad en la venta o casa de apartamento o habitación, que está en 7.500 VTs, pasa a 5.000, es decir, de 285 a 212 también se reduce. Pero en la utilidad de venta o casa de habitación se siguen conservando los requisitos, que debe ser a través de una FC y que sea para compra o través de vivienda. Me parece que eso ayuda a dejarlo libre para que la persona escogiera si hace una inversión libre o si compra otra habitación. Pero sin embargo le pone unas restricciones que a veces hace como incumplible ese beneficio. De modo que hay que tener prudencia porque las rentas exentas de las ganancias ocasionales se reducen y tener en cuenta sobre todo en el de las donaciones que estamos haciendo, que anteriormente esas donaciones eran exentas hasta 87 millones, ahora son 68,9. Entonces, tener precauciones cuando estén haciendo operaciones, tanto de donaciones, sucesiones o venta de un bien, lo que sucedió en ganancias ocasionales. Los dividendos, que es un tema gordo de discusión, recuerde que estamos en personas naturales, Los dividendos, ya sea que los reciban residentes o no residentes. Para el residente, es decir, para el que tenga residencia fiscal en Colombia, recuerden, en el 2022 el dividendo se podía grabar se grababa con el 10%. A partir del 2023 queda grabado del 0,39%, depende en donde lo coja la base gravable hacia arriba. Las tarifas no cambiaron, van del 0,39 y el dividendo puede quedar grabado ahí. Cuando son utilidades grabadas que reparten, es utilidades que al repartirlas no han pagado impuesto en la sociedad. Si las reparte, el socio pagará el 41,5 en el 22 y en el 23 pagará el 0 al 60,35. Luego hay un error distribuir utilidades grabadas. La retención en ajuente, hubo un cambio importante a favor. La retención en ajuente, que era el 10% cuando era mayor a 300 VT, más o menos 11,4 millones de pesos, se aumentó a 1.090 VT, ¿ya?, que es 46 millones, pero se aumenta la tarifa del 10 al 15%. Aumentó la base para hacer menos, aumentó la base de pasar de 300 a 1.090, ¿ya? Pero a su vez se aumentó la tarifa del 10 al 15, de todas formas, ahí hubo un beneficio importante, ¿ya? Y ese dividendo se debe tener en cuenta que esa retención se hace independiente de que el pago sea mensual, es por el dividendo total. Me explico. Si yo entrego un dividendo de 30 millones de pesos mensuales, estoy en el año pagando 360 y debo hacer una retención del 15%. Pero si pago un dividendo, digamos, de 3.500.000 mensuales, 42 millones en el año, pues no tendrá retención y estará exonerado de impuestos. Para los no residentes, observe que el dividendo que estaba en el 10 pasó al 20%. Observe que para el residente va al 0 al 39. Para el no residente va al 20% para el año 2023. De las utilidades grabadas, para el no residente quedó como estaba en el 41,5 en el 2022, pero en el 2023 sube al 48%. Vuelvo y repito, sería un error distribuir utilidades que no hayan pagado impuestos en la sociedad. Pero como el dividendo quedó atrapado en un impuesto que puede ser del 0 al 39%, lo están compensando ese 39 para que sea equivalente al no residente del 20 con un descuento tributario. Un descuento tributario que es del 19%. Un descuento tributario que es del 19%. Luego, si mi dividendo que me pagan está en la tarifa del 39, yo descuento el 19 y quedo en el 20. Conclusión, los dividendos, lo máximo que tendrán como impuesto será el 20%, lo máximo era el 20%. Pero al llevarlo a la bolsa de las rentas generales total, me va a subir la base de otros ingresos, me va a subir la base. Luego, una persona natural que tenga salario, tenga honorario y tenga renta no laboral, si recibe dividendos, toda esa renta le pueden llegar a quedar al 39%, independiente que el dividendo le quede al 20%, porque el dividendo ya no va en una cédula aparte, sino que va incluido en una bolsa y tendrá un descuento del 19%. Importante, repito,
en las sociedades de familia cuando reparten dividendos. Si la persona recibe dividendos y recibe otros ingresos, va a tener de pronto la posibilidad de pagar el 39%. Luego ahí tienen que mirar quién recibe el dividendo y cómo reestructuran, obviamente, el tema en las sociedades. Y luego, eso es en cuanto a renta, lo que sucedió con personas naturales. Y luego viene pues uno de los temas de más discusiones importantes por las bases, que es el impuesto al patrimonio. Si bien es cierto que en los últimos años se ha dado el impuesto al patrimonio, este impuesto al patrimonio bajo la teoría productivista o confiscatoria, pues tiene muchas aristas y mucho tema de dónde cortar. Porque el impuesto al patrimonio lo que hace es para algunos gravarles la acumulación de rentas, la acumulación de ahorro que ha hecho durante mucho tiempo. Y ese impuesto al patrimonio, pues, que se va a ejecutar a partir del 1 de enero del 2023, va a tener como sujeto pasivo únicamente las personas naturales y sucesiones ilíquidas que sean residentes en Colombia. Personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en Colombia. Para no residentes, únicamente el patrimonio poseído en Colombia. Mire que hay una cosa importante. Para el residente, le grabo el patrimonio que tenga en Colombia y el que tenga en el exterior. Para el residente, grabo el patrimonio que esté en Colombia y en el exterior. Para el no residente, solamente le grabo el patrimonio poseído en Colombia. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y ese hecho generador del patrimonio es a partir de cuándo genero ese posible impuesto. Por la posesión, entenderlo en mi poder, un patrimonio líquido superior a 72.000 VTs, que son 3.054 millones en adelante, 3.054 millones de. Como ese patrimonio, yo le puedo restar como hecho generado en la base gravable la vivienda. Podemos decir que los patrimonios para alguien que tenga vivienda quedan grabados a partir de 3.500 millones de pesos. La base es 3.054 en adelante para generar un impuesto al patrimonio. De ahí que ustedes han visto mucho movimiento a través de sociedades y a través de algunas cosas que se hacen para tratar de reducir ese patrimonio de esa base. Esa base gravable, que es importante, que por primera vez se modifica, va a ser su patrimonio que usted tiene ahí, al 1 de enero del 2023. Esa base gravable, ese patrimonio del 1 de enero del 2023, se va a tomar una foto cada 1 de enero. Cada 1 de enero. La foto no queda estática como pasaba otra vez. La foto se toma el 1 de enero de cada año. Luego, si usted puede tener un patrimonio muy alto en el 2023 y pueda que se reduzca en el 2024, 2025, 2026. Recuerde que este impuesto es permanente y permanente es mínimo estos 4 años del gobierno, mínimo estos 4 años. Entonces, ese patrimonio, repito, la base gravable es el patrimonio líquido el 1 de enero del 2023. Y ese patrimonio líquido del 2023 se va a establecer con los costos fiscales que establezca el Estado tributario, los costos fiscales. Pero esos costos fiscales surgen una modificación cuando se trata de acciones que no estén en la Bolsa de Valores de Colombia. Ese patrimonio líquido del 1 de enero a costos fiscales va a ser importante porque es el que te va a determinar esa base gravable para pagar el impuesto, de acuerdo a las tarifas. Pero mire el cambio tan importante que hubo. Ese patrimonio líquido aclara algo. El 1 de enero del 2023 son los avalúos catastrales del 2023. Avalúos catastrales del 2023. Avalúos catastrales del 2023. No son el patrimonio de los inmuebles que tenga diciembre 31 del 2022, porque el 1 de enero cambian los avalúos catastrales. ¿Ya? Y para aquellos que les han subido con el catastro multipropósito, pues obviamente le van a subir la base del impuesto al patrimonio, porque tendrá que declarar con el nuevo avalúo catastral del 1 de enero del 2023. Hago esa aclaración muy enfática. Cuando se trata de acciones o cuotas de interés social que no cotijen en la Bolsa de Valores, hubo un cambio. Una discusión muy fuerte, porque en un principio quisieron incluir el valor intrínseco, bueno, y eso era terrible lo que iba a pasar con ese impuesto al patrimonio. Pero al final lo que decidieron era
que se tomara como costo fiscal el valor de adquisición ajustado con una tabla que está en el Estado Tributario y que se conoce como en el artículo 73. Se la conocemos como en el artículo 73 de una tabla que viene desde 1955. Pero con el fin de que no retrotraerse tanto al año 55 anteriores, porque el ajuste era muy fuerte, decidieron que el límite para tomarlo en adelante era el 2006. En el 2006, yo tengo que ajustar desde el 2006 todo lo que yo tenga de inversiones antes del 2006. Si yo hice una inversión en el 2000, en 1900, en 1955, ya, todas esas inversiones que yo hacía antes del 2006, debo reajustarlas con la tabla. Para en su formación, en el borrador que está en discusión, que vienen los ajustes fiscales para el 2022, que es el que se tomaría para este caso, ese ajuste vale 1.91%. Ese ajuste vale 1.91. ¿Qué quiere decir? Que si yo antes del 2006 invertí 1 millón, yo voy a tomar 1 millón multiplicado por 1.91, o sea, 1.910.000, casi el doble, casi el doble. Si yo invertí 10 millones, debo tomar casi 20 millones de pesos, casi el doble. Entonces es importante que hay una modificación al tema. Ese no es costo fiscal, ojo con eso. La misma norma le dice que es únicamente para efectos de pagar el impuesto al patrimonio. Luego el impuesto al patrimonio que se liquide con el 1 de enero del 2023, ese patrimonio es diferente al patrimonio que tengo en la declaración de renta del 2022. O sea, yo tendré que comparar mi patrimonio de diciembre 31 del 2022 con mi patrimonio al 1 de enero del 2023. ¿Ya? Y porque hay variaciones por el catastro y por la valoración de las acciones que aplica únicamente con el fin de recaudar y agravar más el impuesto al patrimonio. Si en el evento en que una sociedad haya perdido plata, se le haya reducido su patrimonio y su valor intrínseco sea inferior a ese ajuste, se tomará ese valor intrínseco. Me parece que ahí hubo una equidad. Dicen, si el valor intrínseco, que es el valor contable del patrimonio dividido por el número de acciones, valor contable del patrimonio dividido por el número de acciones en circulación, es inferior al patrimonio ajustado, se tomará el valor intrínseco, se toma el menor. Entonces, importante tener en cuenta, repito, el ajuste, que para el 2022, para aplicar el impuesto al patrimonio, va a ser el 1.91%. Cuando las acciones cotizan en bolsa, ahí sí me parece que hubo un castigo, porque es el promedio de la cotización del mercado del año anterior. Recuerden que en el año anterior, en el 2022, sobre todo el primer semestre, pues de pronto las acciones reaccionaron y estaban bien. Las acciones comienzan a decaerse en el último, casi que en el último trimestre comienzan a decaerse el valor de las acciones. Entonces, cuando cae ese valor de las acciones, pues obviamente el promedio del 2022 va a ser muy alto, inclusive el valor de la cotización al final del año. Luego, lo de las acciones que están en la bolsa de valores, si al valorizarlas con ese promedio, que me imagino que lo determinarán a través de un decreto o a través de una resolución, la DIAN dirá el valor de la cotización promedio para las acciones, dar un listado que estén en la bolsa de valores de Colombia en el 2022 para que tengan en cuenta el impuesto en el patrimonio será de tanto. Entonces, nuestra asignación del Grupo Aval, del Banco Occidente o de Ecopetrol, ¿ya? Se va a tomar el promedio de la cotización en el 2022 y ese es el que se va a llevar para el impuesto al patrimonio, repito, que yo creo que va a ser más alto. Todas las participaciones en fundaciones de interés privado, fondos de inversiones, esos seguros con componente de ahorro, todo se van a asimilar a derechos fiduciarios y obviamente estarán sometidos al impuesto al patrimonio. Luego viene con todas estas estructuras que se hacen como legados o trusts en el exterior, que hay beneficiarios condicionados o beneficiarios que no tienen control. Dice que ese patrimonio lo debe declarar el fundador o constituyente, El beneficiario no tiene nada que ver, el fundador o constituyente, ¿ya? Sin consideración si hay una calidad discrecional revocable e irrevocable, si lo puedo cambiar, ¿ya?
no importa. Como beneficiario final, el fundador o el constituyente debe declarar ese patrimonio y sobre ese, si está sujeto al impuesto de más de 3.000 millones, pues paga el impuesto. Y luego dice que si el fundador fallece, inmediatamente pues todo eso lo asume la fundación ilíquida. Y de la fundación ilíquida luego pasará a los herederos. Luego miren que inclusive con controles aquí en Colombia y en el exterior, casi que el impuesto al patrimonio nadie se puede salvar. Ese impuesto al patrimonio se va a causar el 1 de enero de cada año. El 1 de enero de cada año se va a causar. Es decir, ¿qué quiero decirles? Que el 31 de diciembre, cuando suene la sirena y nos demos el feliz año, si usted cree que la otra persona tiene un patrimonio de más de 3.000 millones, dígale feliz año y bienvenido el impuesto al patrimonio en el 2023. ¿Cuándo? A las 12 pasaditas del 31 de diciembre. Bienvenido el año 2023 y bienvenido el impuesto al patrimonio. Eso va a ser el 1 de enero de cada año. Y cada año se va a tomar esa foto del 1 de enero. O sea que, repito, cuando brindemos con champaña, nomás termine el brindis, ya tendremos impuesto al patrimonio si superó las cifras de 3.000 o 5.000 o 10.000 millones de pesos. Luego habrán unas inexactitudes sancionables, pues omisión, por no declararlo, todo el tema, lo de siempre. Buscar, pues, obviamente, yo le recomiendo a la gente, evite ser omiso, Declare su patrimonio aquí o en el exterior, declárelo, ya, evite ser omiso, porque la omisión lo puede llevar a unas sanciones muy altas hasta llegar a perder su patrimonio. La DIAN dice, va a tener como una especie, digo yo, de gaula, cuando el patrimonio de un año con otro se reduzca. Si yo estaba sujeto, porque yo a diciembre 31 del 2021, digamos, tenía un patrimonio de más de 5.000 millones, y cuando terminé el 2022 y comenzando el 2023 tengo un patrimonio de 3.000, dice, me desaparecieron 2.000, van a investigar en qué gastó o qué hizo con esos 2.000. Va a haber un grupo especial para revisar cuando el patrimonio se reduce de un año a otro, un grupo especial. Pero es que yo no puedo reducir mi patrimonio, claro, inclusive lo puedo perder, pero lo que queremos decir es que si lo pierde o lo reduce, tenga los soportes. Por ejemplo, si lo donó a los hijos, pues tenga los soportes de la donación a la escritura. Si es una liquidación de la sociedad conyugal, hay una escritura, una liquidación conyugal, y ese patrimonio quedó dividido en dos, entre usted y su cónyuge. ¿Ya? Si hizo una donación o hizo algún traslado o perdió plata por una valorización de unas inversiones, pues se reduce su patrimonio. Entonces, es bien importante tener en cuenta que cualquier cosa que usted haga para reducir el patrimonio va a estar en los ojos de la DIAN. Pero no quiere decir que no se puedan hacer, repito, pero hacerlo con todos los soportes y la realidad, porque ella lo que dice es que si no se ha hecho en forma real, pues va a tener unas consecuencias. Pero si lo hizo en forma real, pues no tendrá consecuencias. Esa tarifa que va al cero en los primeros 3.000 millones y después el medio por ciento, el 1 y el 1,5, ahí está en VT y en pesos, ¿ya? Quiere decir que observe que en el primer rango es de 72.000 a 121.000 VTs, en el segundo de 122 a 239 y más de 239 en adelante, ¿ya? Y dependiendo del rango en que yo esté, tendré la tarifa del impuesto. De ahí la importancia cuando estoy en el límite. Si voy a pasar, digamos, de casi de 5.000, vamos a mirarlo en pesos. En pesos, ¿qué pasa? De 3.054 hasta 3.054 mi impuesto del patrimonio es cero. Repito, si yo tengo una vivienda habitación y mi patrimonio es 3.500, resta los 500, quedaría por debajo de los 3.054 y no tendré impuesto al patrimonio. Si supero los 3.054, ya habiendo restado mi casa de habitación o mi apartamento, ¿ya? Y estoy en un rango hasta 5.174, mi impuesto es el 0.5, ¿ya? Mi impuesto es el 0.5. Si yo paso de ese rango de 5.174 a 10.136, ya mi tarifa será el 1%. Me dice que la base gravable, yo voy restando, porque es marginal, voy restando lo anterior.
Si mi patrimonio supera los 10.136 millones, el impuesto, la tarifa del impuesto va a ser del 1.5%. Recuerde que la tarifa, lo que está al frente, BG, es base gravable, en pesos, se resta una cifra, se multiplica por el porcentaje y ese es su impuesto al patrimonio. Por eso es marginal. La marginalidad es muy importante. Y mire lo que ocurre con la marginalidad cuando hacemos un ejemplo para que lo tengan en cuenta. En un patrimonio de 5.000, el impuesto es 9.7. Quiere decir que la tasa efectiva de tributación de ese impuesto fue el 2 por mil. ¿Ya? Observe que 5.000, si lo miran a la tabla, sería el medio por ciento, serían 25 millones. No, como es marginal, le queda 9.7. Un patrimonio de 7.500, le quedan 33.9 millones el impuesto. En la tasa efectiva, el 4.5 por mil. Un patrimonio de 10.000, tasa efectiva el 5.9 por mil, quedan 58.9, casi 60 millones. Y así va subiendo. Observe que a medida que el patrimonio aumenta, la tasa efectiva va aumentando, acercándose a la tasa nominal. Mira el de 50.000. El de 50.000 debía tener una tasa del 1.5, pero como es marginal va a 1.32. El de 100.000 se va acercando más a la tasa nominal del 1.5. Los primeros patrimonios, observe que por debajo de 20.000 millones de pesos son manejables en el pago. Yo hago una pregunta. Una persona que tenga su matrimonio y tenga 20.000 millones de patrimonio, esa persona que lo tiene concentrado en 20.000 pagará 208 millones de pesos. Pero si la persona hace liquidación de la sociedad conyugal y cada uno tiene 10.000, solamente va a pagar casi 120 millones. Es decir, tiene un ahorro de más de 100 millones de pesos. Si esa persona de 20.000 lo distribuyó entre hijos, entre 4, por ejemplo, y cada uno tiene 5.000, pues 5.000 que paga 9.7, digamos 10 millones, por 4 pagará 40 versus 208. ¿Qué es lo que les estoy indicando? Que de pronto atomizar, reducir el patrimonio hacia la familia o hacia la liquidación de la sociedad conyugal puede ser prudente y le da buenos resultados en el impuesto del patrimonio. La concentración del impuesto, entre más atesore el patrimonio, entre más lo tenga, más impuesto del patrimonio tendrá. Y recuerden que ese impuesto no sabemos. Una vez se defina la ley y vengan las posibles demandas, ese impuesto del patrimonio, yo creo que el gobierno anteriormente ha sido en 2 cuotas, más o menos entre mayo y septiembre. Este año no sabemos. De pronto, con el tema de tanto caja que sucedía con el invierno en Colombia, de pronto este impuesto del patrimonio lo pongan de una forma muy rápida, es decir, en febrero o en marzo. ¿Ya? Luego hay que tener unos ahorritos dependiendo de donde usted esté para pagar ese impuesto del patrimonio. Lo que sería importante, que yo tengo que pagar porque tengo 20.000 millones, 200 millones de pesos de impuesto al patrimonio, pues lo prudente es que yo abra un CDT en el Banco Occidente y lo guarde para pagar el impuesto del patrimonio. Hagan cálculos del impuesto del patrimonio porque este va a ser muy fuerte y si no se pagan sus tiempos, recuerde que el interés de usura, que es el que tiene la DIAN, el interés de mora es muy alta, casi del 40%, casi del 40%. Entonces, es importante mirar en esa tabla en qué rango está usted y cuánto le tocaría impuesto al patrimonio en los ejemplos que hemos establecido ahí. De ahí la importancia que hemos hecho aquí en Restrepo Londoño y en Martás es hacerle un presupuesto a las personas de cuánto le toca pagar del impuesto al patrimonio. Decirle, mire, prevea que en el año 2023 tendrá que pagar el impuesto al patrimonio. Mire que el de renta del 2023 lo paga en el 24. Tengo respiro, tengo aire. El del patrimonio es inmediato en el 2023. El del patrimonio es inmediato en el 2023. ¿Cuándo? No sabemos. Yo calculo, repito, presumo que va a ser muy rápido ese impuesto al patrimonio. Eso es todo lo que tiene que ver con las personas naturales, rentas, ganancias ocasionales y el patrimonio para que estén pendientes. En las personas jurídicas hubo unos cambios importantes de modificación de tarifas, pero casi a la totalidad de las empresas en Colombia, digamos, se les mantuvo la tarifa al 35%, ¿ya? Pero algunas tarifas comenzaron a aumentarse. Entonces, la tarifa general
quedó en el 9%. Pero unas sociedades de economía mixta, las entidades industriales y comerciales del Estado, y lo que tiene que ver con el Estado, como las licoreras, las loterías, quedaron con una tarifa del 9% que ahí la tenía. Pero las instituciones financieras que tienen una sobretasa de 3 puntos, es decir, que están en el 38, sí pasaron a una tarifa del 40%. ¿Sí? Te observa ese cuadrito que ahí tiene 3 tarifas, 35, 9 y 40. ¿Ya? Que son empresas. Entonces ahí es donde se rompe muchas veces la equidad, ¿ya? Porque normalmente las empresas deben de pagar, digamos, como empresa, sobre las utilidades, el 35, digamos, ¿ya? El 9 es un tema especial ahí para las entidades del Estado, instituciones financieras del 40. Pero mire que la extracción de bulla, que está en el 35, pasa al 40 o 45%, dependiendo de los precios internacionales. Va a tener tarifas del 40 y 45 en el 23. Y la extracción de petróleo crudo va a tener tarifas que van a estar entre el 40, 45 y 50%, ¿ya? De ahí que ustedes oyen todas las quejas de los gremios del petróleo quejándose sobre ese mayor impuesto, acompañado a la no deducibilidad de las regalías, lo que los pone en tarifas cerca del 70%. Entonces, observe que hay mucha variedad de tarifas. Yo estaba contando ahí, hay más o menos 9 tarifas. Esas 9 tarifas pues va siendo más confuso, obviamente, el control, la complejidad de las declaraciones de renta. En la generación de energía con recursos hídricos pasó el 35 al 38, con una sobretasa del 3%. Los servicios hoteleros y el ecoturismo y todo este tema, que estaba más o menos no en tarifa del 9%, pasó a una tarifa del 15%, ¿ya? Sobre los primeros 10 años que se haga el trabajo. Del 9 pasó al 15%. Las tarifas en rentas de las editoriales que se dedican a libros, revistas culturales y científicas, del 9 pasó al 15%, del 9 pasó al 15%. Y el transporte marítimo internacional, que estaba en el 2%, pasó al 35%. Repito, hay 10 tarifas diferentes que de todas formas va a depender del sector, todos no pagan igual, observen, todos no pagan el 35%, hay tarifas que van hasta el 50%, como en el sector de la extracción del petróleo crudo. Los usuarios de zona franca, que tenían una tarifa del 20% de forma general, ahora tienen una tarifa combinada entre lo que exporten al 20% y lo que venda local al 35%. Esa tarifa combinada pues le va a dar su total de impuestos. Me explico. Si una persona en zona franca exporta la mitad, el 50%, sobre ese 50% paga el 20% y sobre el otro 50% que vende en Colombia paga el 35%. Conclusión, la tarifa combinada es el 27.5. Conclusión, la tarifa combinada es el 27.5. Te va a depender mucho. A mayor exportación, bajo un poquito mi tarifa. A menor exportación, mi tarifa va subiendo. Los dividendos de las sociedades, recuerda que se reparten como no grabados, tenían a título de retención únicamente el 7.5% como impuesto de retención, que era trasladable al socio para natural. Ahora quedó en el 10%. Observe una cosa importante. Las personas naturales, cuando reciben el dividendo, como lo vieron, puede llegar a tarifas del 39 con un descuento del 19 para quedar en el 20. Digamos que en las personas naturales el mayor impuesto es el 20%, con una retención del 15%. En las personas jurídicas quedan con una tarifa únicamente de retención del 10%, lo que quiere decir que puede ser interesante recibir dividendos más bien a través de personas jurídicas, que es con el 10%, en cambio las personas naturales pueden llegar al 20%, sobre todo en las sociedades de familia que puedan dar eso, o que los que tengan capacidad de ahorro en una sociedad, es mejor ahorrar en una sociedad y no ahorrar como persona. Porque yo lo recibo como persona, además de tener una tarifa del 20%, se me sube el patrimonio. Y al subirse el patrimonio, pues obviamente me va a subir el impuesto del patrimonio. Los dividendos no grabados que se reparten en sociedades extranjeras, que estaban en el 10, pasaron al 20, igual que los no residentes, y los dividendos grabados del 41.5 al 48%, igual que, repito, los no residentes. Entonces, concluyamos, para las sociedades locales hay una retención del 10% y para los dividendos de sociedades extranjeras del 20%.
Un tema que ha causado mucha polémica es una presunción que han querido establecer a través de una tasa mínima de tributación del 15%. Mucha polémica, porque es casi que revivir una renta presuntiva sobre las utilidades. Anteriormente teníamos una renta presuntiva sobre el patrimonio, que hoy en día todavía está vigente, pero está al 0%. Hay una renta presuntiva sobre el patrimonio. Ahora quieren establecer una renta mínima, o sea, una renta presunta del 15%. Esa tasa mínima de tributación, que es igual a la tasa de tributación depurada, se establece entre el impuesto depurado dividido por la utilidad depurada, impuesto depurado sobre utilidad depurada. Y luego, pues tenemos un numerador, que es el impuesto depurado, y un denominador, que es la utilidad depurada. El numerador lo despejamos, que es el impuesto depurado. Y en ese impuesto depurado, que vamos a tomar el impuesto neto de renta, más el descuento tributario, que esté por alguna razón, lo sumamos, menos el impuesto de las rentas pasivas. Repito, el impuesto neto de renta más descuentos tributarios que tenga, sobre algunos que tengan beneficios, ¿ya? Como en ACAM o por convenio, y le resto el impuesto de renta de las rentas pasivas, que son recibidas de la AGC, quiere decir de ingresos del exterior, los restos. Y ahí hay que calcular cómo se calcula el impuesto de las rentas pasivas, un tema interesante también porque hay una fórmula para calcularlo. Ya tengo despejado el numerador, el ID. Ahora vamos a despejar la UD, o sea, la utilidad depurada. La utilidad depurada dice que es la utilidad contable, ¿ya? Menos aquellos que tengan diferencias permanentes que afecten la renta líquida, la suma. Menos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, menos el valor del ingreso por método de participación, menos el valor neto ganancia ocasional, menos las rentas exentas, menos compensaciones ya sea por pérdidas fiscales o por renta presuntiva. Usted observe toda esta complejidad cuando despejamos esta ecuación, repito, sobre todo la última de la utilidad depurada, mire todo lo que tenemos que hacer. Observe que yo ahí estoy restando las diferencias permanentes que afecten la renta líquida. Más no dijo que tenga en cuenta las diferencias temporales. Una diferencia temporal que pega muy duro es la diferencia en cambio. Es una diferencia temporal. Porque la diferencia en cambio tiene efectos en utilidad contable, más no tiene efectos fiscales. Pero aquí me la están grabando en el fondo cuando hago esta depuración. Cualquier movimiento que haga sobre esa ORI o ese ESFA que tengo en el patrimonio, si yo hice un movimiento y tengo una utilidad, con esa utilidad que yo tengo del patrimonio que lo muevo hacia el ingreso, también no está ahí depurada, también la voy a grabar. Luego, juiciosamente, pues los departamentos de impuestos de las sociedades tendrán que mirar este tema de la tasa mínima de tributación al 15%. Esto es recogido un poco de una norma internacional, de una propuesta del gobierno americano, de que todas las grandes corporaciones que vendieron más de 750 millones de euros en el año y dependían en ese país hacían ingresos, deban de tributar mínimo el 15% y no tributar en otros países con una tarifa mínima. Porque decían, estas grandes corporaciones hacen el billete, digamos, en determinado país y ahí no pagaban impuestos porque no eran residentes fiscales ahí, no, en otro país. El caso de Irlanda, que la tributarían del 12.5%. Entonces lo que hicieron era, eso se llama un tema de control de la BEPS, que es la lucha contra la elusión fiscal mundial, la BEPS, BEPS. Esa lucha contra la evasión lleva a esto, pero a nivel internacional, repito, a las grandes corporaciones que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. Pero aquí se les ocurrió llevarlo localmente. Yo creo que va a ser una norma que va a tener mucha complicación
y va a tener obviamente demandas y todo el tema. Vamos a ver qué sucede con ella, porque luego vendrá la regulación. Esta norma de la tributación mínima, para decirles, tiene 2 páginas, inclusive en la reforma tributaria. Y lo que llama la atención es que es un parágrafo, es el parágrafo sexto del artículo 240. Parágrafo sexto, 240. O sea que el que quiera combinar esa lectura de la tasa mínima de tributación, obviamente viendo el mundial y mirándola, ahí se puede entretener mirando cómo se calcula la tasa mínima de tributación. Luego viene otro tema que es el límite de los beneficios y estímulos tributarios para la sociedad, es decir, aquello donde la sociedad de alguna forma hace algo para tratar de reducir un poco esa carga tan alta del 35%. Entonces le colocó un límite hasta el 3% de la renta líquida, teniendo en cuenta que lo que no puede restar de ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, renta de exenta y descuentos tributarios, que no puedan exceder todo ese tema más del 3% de la renta líquida ordinaria antes de restar las deducciones especiales. Y esas deducciones especiales y esas rentas, en ese valor que yo tengo, que se llama valor añadido al impuesto agregado, ¿ya? Son las deducciones especiales, aquí viene otra fórmula, más renta exenta, más ingresos no constitutivos de renta. Cierro el paréntesis y multiplico por la tarifa de renta, en el caso nuestro el 35%. Le sumo los descuentos tributarios y le resto el 3% de la renta líquida ordinaria, y ese valor que me da ahí es el que tendré que añadir al impuesto que yo calculé, ¿ya? Este es otro límite que hay, que lo que hace es subir un poco la tasa real de tributación. Y luego ahí me dio pues 8 deducciones especiales, 8 beneficios, que son los que aplica solamente a estos 8 beneficios que están ahí, le aplica solamente a estos 8 beneficios, no le aplica nada más. La misma norma al final dice que solo le aplica a ellos, y los que no estén ahí listados no les aplica el límite, ¿ya? Por ejemplo, las donaciones a la entidad sin ánimo de lucro no tienen ese límite. Sí puede seguirla haciendo, y tiene obviamente que en entidad sin ánimo de lucro puede descontar el 25% de las donaciones, ¿ya? No aplica para eso. Luego vino un tema para hacer más fácil todo este tema de la determinación del costo de la mano de obra en cultivos. En el café, que lo querían derogar, al final lo mantuvieron en el 40% del ingreso grabado, ¿ya? Pero agregaron uno nuevo, que es el de la papa, que quedó en el 30% del ingreso grabado. Iban a incluir el del arroz, al final lo descartaron, y únicamente en el tema agropecuario quedaron estos dos determinados del costo de la mano de obra, en café el 40% y la papa el 30%. En los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, de las acciones, utilidad en la venta de acciones de la Bolsa de Valores, se reduce, que anteriormente era que no superara el 3% de las acciones en circulación, ahora se reduce al 3%, ¿ya? Es decir, que si alguien tiene en acciones en la bolsa un valor superior al 3% de las acciones en circulación, pues pagará impuesto. Y por debajo, el que tenga menos del 3% de las acciones en circulación no pagará impuesto, porque es considerado un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La no deducibilidad, ¿qué hace? La no deducibilidad lo que hace es aumentarme la base gravable, y al aumentar la base gravable, pues al ir a la tarifa del 35 aumento el impuesto, obvio. ¿Ya? O sea que hemos visto 3 cosas: tasa mínima de tributación, unos límites a los beneficios, ¿ya? Y ahora viene la no deducibilidad. La no deducibilidad que pega más duro en todas las discusiones ha sido lo de las regalías de los recursos naturales no renovables, ya sean dinero en especie de las petroleras. Esas regalías que anteriormente eran deducibles, ahora no es deducible. Por eso el de las petroleras pueden llegar a tener tasas del 70%, repito. Ya vimos las tarifas, y fuera de eso, la no deducibilidad de la regalía. Los pagos o afiliaciones a clubes sociales, que hay una discusión si eran deducibles o no deducibles, de una vez determina que no son deducibles. Ni los gastos laborales del personal de apoyo a una vivienda o de otras actividades ajenas a la renta, digamos,
una empleada que tenga en la casa, o una secretaria que tengan en algo que no tenga nada que ver con su actividad, o el jardinero o el motorista que tenga a su disposición que no tenga nada que ver con la actividad de renta que usted hace, eso es no deducible. Y los gastos personales, ya, que hagan los socios, a los socios, clientes y familiares, que hagan las compañías, no son deducibles los gastos personales. El ICA, que es otra reforma que viene posteriormente, ese ICA, anteriormente, hasta ahora el 2022, tenemos la posibilidad de restar el 50% del ICA pagado. Se elimina, se descuenta el 50% y se va a una deducción, se vuelve deducible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo anteriormente tomaba el 50% y ahora al volverse deducible únicamente se reduce en un 35%. Ahí también hay un incremento, obviamente, en la tasa real de impuestos de las compañías. Esta es una norma que me llamó la atención, bien importante, que es el aporte voluntario en la declaración de renta, ya sea en pesos o en porcentaje, que no va a tener ningún beneficio tributario. Es decir, que ese aporte voluntario para el gasto social o para adultos mayores o para los más vulnerables. Que si a usted le toca pagar 5 millones de pesos de impuestos, usted dice, no, yo voy a pagar 6. Aumenta 1 millón de pesos para pagar como aporte voluntario ese millón de pesos. O si está en la tarifa del 28 y quiere estar en la tarifa del 33, la aumenta y paga ese mayor impuesto. Ese mayor impuesto que pague ahí, que es un aporte voluntario que se hará en el renglón de renta en un renglón específico, no va a tener ningún beneficio tributario, ya usted no lo puede restar de ninguna parte. Es un aporte que usted hace al Estado para que el Estado lo distribuya y lo lleve, repito, al tema de los adultos mayores con necesidades o lo lleve al gasto social. De modo que vamos a ver quiénes aportan o aportamos en las declaraciones de renta del 2023, cuando las hagamos en el 2024, ese aporte voluntario que sí iría a hacer. Vino un aumento en los descuentos tributarios que estaban limitados, digamos, al 25% y se mejoró un poquito al 30% de estos 5, 6, son 5 descuentos que son importantes, que es el de las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que estén calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Un descuento del 30%, me parece que es un descuento importante. Las donaciones a las instituciones de educación superior a través del ICT, del 30%. Donación al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, también del 30%. Una remuneración al personal no vinculado al proyecto, o sea, doctorados, que no estén vinculados a un proyecto en el primer punto de investigación, sino que yo contraté un doctorado, también tengo derecho a un descuento del 30%, y las donaciones impulsa el 30%. Esas 5 donaciones, que hace ahí inversiones, van con un descuento del 30%, que es importante de todas formas para los contribuyentes. Viene lo de los impuestos ambientales. Los impuestos ambientales están de mucha discusión. Estos impuestos ambientales lo que hace es mover un poco la base gravable y la tarifa del impuesto nacional al carbono, ¿ya? Del impuesto nacional al carbón. Y lo que hace es, obviamente, pues gravar combustibles como el carbón, el fuel oil, la CPM, el de los aviones, el queroseno, la gasolina, el gas licuado y el gas natural, dependiendo de la unidad, si son pues en toneladas o en galones o en metros cúbicos, les pone una tarifa que, miren que el del carbón es la más alta, por tonelada 52.215, ya lo dan como muy contaminante. Y vienen todos los demás impuestos que vienen con esa tarifa, ya. Estas tarifas pues se van a establecer ahorita, ya están establecidas, y es con el tema pues ambiental, en una modificación al impuesto de carbono que comenzó en el 17 y miren que ya ahorita se aumenta. Este impuesto nacional de plásticos de un solo uso para envasar, embalar y empacar también tiene el hecho generador es la venta o retiro para uso propio o importación de estos plásticos para ese
para que se apliquen eso. Sujeto pasivo el productor importador, observe que no es el tendero ni la gente que vende en la galería. La base gravable es el peso en gramos. Y la tarifa va desde el 5 por 10 por 10.000 VT por gramo, es decir, más o menos 2.12% por gramo, 2.12 pesos por gramo, 2.12 por gramo. No es deducible, ¿ya? Y está excluidos los que están en la ley, en el artículo 5 de la ley 2232, que hace referencia a las bolsas que entregan en las cajas en los supermercados, porque esa bolsa ya de por sí tiene un impuesto, ¿ya? Las que le venden al supermercado le entregan ahí cuando va a empacar. Esas no están incluidas en esto. Las demás incluyen eso. Vino toda esta discusión de lo que es el impuesto saludable. Los impuestos saludables que se centraron obviamente en las bebidas ultraprocesadas azucaradas, ¿ya? La gran discusión era por qué no también incluían los edulcorantes. Dejaron únicamente bebidas azucaradas. Por ejemplo, ahí dicen que no hubo equidad porque puede hacer más daño el edulcorante que el azúcar, ¿no? Sin embargo, el edulcorante quedó por fuera, únicamente las azucaradas. Y estas bebidas, pues que no contengan 0.5% de alcohol, quedaron como hecho generador la venta o importación de ellas. La base grave es el contenido en gramo por cada 100 mililitros de bebida, ¿ya? Y también existe una tabla que por cada 100 mililitros de azúcar que tenga, que se puede llevar el costo. En el 23, en el 24 las tarifas son diferentes y hay una tarifa que va a ser dependiendo de lo que tenga agregado la bebida hasta el año 25, que llega a mayores de 9 gramos de azúcar añadido, va a 65 pesos. Entonces vamos a ver cómo regulan esto, qué hacen. Estas normas van a aplicar a partir de noviembre del 2023. Es decir, van a dar un año de ajuste para aplicarlas a partir del 2023, ¿ya? O sea que en el 2023 únicamente durante 2 meses tendremos 18.35. En el 2024 tendremos 28.55 y a partir del 25, 38.65 pesos. Esto lo que hace va a subir es las tarifas, perdón, el precio de las gaseosas y todo este temas de las bebidas. La de los productos comestibles ultraprocesados, también que hubo una discusión muy fuerte en eso, ¿ya? Industrialmente o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Independiente de ese octágono que se le va a poner a los paquetes, también viene un impuesto adicional con el fin de reducir el consumo, ¿ya? La base gravable es el precio de venta, ¿ya? Es únicamente, observe que es la producción o venta o importación. No incluye el arequipe o dulce de leche, salchichón, mortadela, butifarra, pan, obleas y bocadillo. Esos son los que excluye, no incluye. Es decir, a eso no se les cobra el impuesto, a eso no se les cobra el impuesto. A los demás, dependiendo de las tarifas o las bases arancelarias, tendrán un impuesto. La base gravable es el precio de venta y ese no va a aplicar, repito, también es a partir del 2023, a partir de noviembre, y va aumentando, observe, hasta el 20%. Ya se va volviendo bien costoso consumir productos que tengan estos contenidos. En otros temas, pues viene el mecanismo de lucha contra la evasión y la elusión tributaria. ¿Ya? Hay un cambio importante, por ejemplo, que hay que tener precaución cuando se hacen sociedades fuera, offshore fuera de Colombia. Que esa sociedad, aunque esté afuera, se puede considerar que tenga una sede aquí, como llamamos una sede efectiva de tributación, una sede efectiva de administración. Sede efectiva de administración. Y esa sede efectiva de administración que está regulada en el artículo 12.1 del estatuto, pues tiene unas condiciones especiales para considerar una sede efectiva de administración. Si se considera sede efectiva de administración en Colombia, quiere decir que esa sociedad debe cumplir con todos los requisitos en Colombia y dar contabilidad y pagar impuestos en Colombia. Lo que tienen que tener la precaución, como lo dice ahí, en lo que está ahí entre paréntesis, que son las decisiones decisivas, como todo, ya, como un todo, altos ejecutivos,
y de la alta gerencia en las decisiones que se tomen, tener la precaución cuando se hace, repito, una offshore o una sociedad por fuera, saber si esa sociedad va a estar sometida, como sea en Colombia, sea efectiva administración, o realmente va a ser una sociedad que va a estar afuera. Muy importante tenerlo en cuenta, porque si entra aquí, pues tendrá que pagar el 35%. En cambio, una sociedad panameña, digamos que haga rentas de fuente panameña, apenas pagará el 25%, ¿ya? En Irlanda pagaría el 12,5%, ¿sí? Pero en Colombia, si se toma como sea, pagará el 35%. Luego también vino todo este tema por presencia económica significativa en Colombia, que es para personas no residentes o entidades no domiciliadas en Colombia. Llamemos Netflix, estos Prime, canales y todo el tema, que es ingresos por venta de bienes y servicios. Y hay una discusión que son venta de bienes. Servicios, pues sabemos cuáles son. Lo que se hace grabar con esto toda la generación de ingresos que hace esta compañía, la generación digital que hace, grabarlas. Esto va a tener un tema también muy controvertido con los convenios de doble imposición, con los tratados de libre comercio ya, porque esa presencia económica significativa, PES que se llama ahora presencia económica significativa, dice que mantenga una interacción deliberada y sistemática con clientes, con más de 300.000 clientes o más. Ingresos brutos superiores a 31.300 VT, que son 1.327 millones, y a ellos se les hará una retención en el pago a través de los pagos de las tarjetas de crédito del 10%. Ahora esta compañía, digamos como Netflix, no quiere someterme a esa retención ni a esos pagos, puede optar como una alternativa que pague el 3% sobre la totalidad de los ingresos como un impuesto. Este va a ser una discusión también bien importante, control, miraremos a ver qué hacen. La idea es grabar en Colombia lo que explotan las plataformas digitales en Colombia. Esa es más o menos la naturaleza de lo que eso pretende, porque si ustedes hacen la plata en Colombia, pero no pagan impuestos en Colombia, ¿ya? Ustedes tratan con eso al definirlo como una presencia económica significativa, grabar, repito, con una opción del 3% o una tarifa de retención del 10%. Luego viene la omisión de activos y pasivos inexistentes. Anteriormente eran superiores a 5.000 el mínimo. Ahora lo bajaron a 1.000 salarios mínimos. O sea que quien tenga una omisión entre 1.000 y 2.500 millones de pesos en activos o un pasivo inexistente puede llegar a prisión de 48 a 108 meses. Si pasa de 2.500 a 5.000, la prisión iría a 64 a 144 meses. Y si es mayor a 5.000, la prisión puede llegar a 72 a 172 meses. Este existía, lo que hace es modificar un poco las bases que anteriormente estaban en 5.000 para reducirlas a 1.000 y así sucesivamente, ¿ya? Ese es un procedimiento que hay que tenerle cuidado. De todas formas, no es tan fácil que lo ejecuten, repito, porque te hay que demostrar pues que realmente hubo una omisión deliberada, fue adrede, era para no pagar un impuesto, o un pasivo inexistente en el que yo me lucré para reducir mi impuesto, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto, sobre todo cuando se hacen algunas transferencias internacionales, con el fin de omitir algún activo que puede estar incurso en alguna de estas sanciones y tener mucho cuidado con ese tema. Y aparece algo nuevo que es la defraudación, evasión tributaria, que también lo que se hace es reducir las bases. Dice, por no declarar omisión de ingresos y costos y gastos inexistentes que generen un impuesto igual o superior a entre 100 a 2.500 salarios mínimos, estás hablando de una prisión de 30 a 60 meses. 100 salarios mínimos hoy en día son 100 millones de pesos. Un impuesto de 100 millones de pesos equivale a una factura inexistente o a una omisión de 300 millones de pesos. Podemos concluir que una omisión por no declarar o declarar un ingreso menor de 300 millones de pesos o tener un gasto inexistente de más de 300 millones de pesos me puede poner incurso en una sanción penal
y dependiendo del valor, pues se me la va aumentando hasta llegar a 90 meses. Estas son algunas normas que ellos han establecido ahorita como castigos, sanciones para los contribuyentes con este tema. Esto no es tan fácil de aplicar, pero repito, pero la DIAN irá a tener todo su, dedicarse mucho a este tema penal, me imagino, ya, porque va a llevar obviamente a que las personas corrijan, no hagan muchas cosas. Debemos estar atentos y evitar ir a caer en estas inexactitudes sin necesidad. Luego, repito, ya tienen los controles, no es tan fácil llegar a ellos, ¿ya? Porque ahí están atentando obviamente contra tu libertad y entonces tener en cuenta qué puede pasar. Pero repito, saber que ya cualquier defraudación, evasión, ya por lo menos demuestra que tiene la posibilidad de tener cárcel ya. Estas normas y anteriores estaban, hasta ahora no ha pasado nada, absolutamente nada, pero recuerden que la DIAN el presidente tiene facultades para contratar hasta 6.000 nuevos funcionarios en la DIAN. Y esos 6.000 nuevos funcionarios de la DIAN van a ir todos a fiscalización casi, la mayoría unos 4.500. Y esos 4.500 de fiscalización van a ir unos, repito, a ver lo de los patrimonios. Luego, tener precauciones para no ir a caer en un tema de esa sanción. En el IVA lo que hicieron era aumentar el IVA del 19%, que no existía para los animales domésticos de compañía. Llámese perros, gatos, conejos, todo lo que sean animales domésticos de compañía quedaron con una tarifa del 19%. El servicio de transporte de valores, que está excluido, pasó a grabarse con el 19% para las compañías transportadoras de valores. Y las boletas de las corridas de toros, como no han podido, ha fallado pues la prohibición de las corridas de toros, pues lo que están haciendo es grabarlas con un 19% para ser más costoso para los que les guste este hobby o este tema, hacer más costoso la vida a ver las corridas de toros aumentando el 19%. Repito, esto será a partir de enero del 2023, luego, por ejemplo, la feria de Cali, que es ahora en diciembre, que hay corridas de toros, no estarán sujetas a este impuesto del 19%. Y reitera que no habrá IVA ni para las boletas de cine, ni eventos deportivos y culturales no habrá IVA, ¿ya? Y aparecen esos 3 nuevos gravamen del IVA. Este fue otro tema controvertido que al final pasó. Recuerde que había la intención de gravar unas cifras para unas ventas grandes de inmuebles, un impuesto al consumo para patrimonio, para inmuebles superiores a 2.000 millones, un impuesto al consumo del 5%. Pues eso no prosperó y no se hizo. Y lo han cambiado por un impuesto de timbre, se llama, que es la enajenación de inmuebles mayores a 20.000 VT, que son 848 millones. Para esos inmuebles, las escrituras que se hacen enajenación, ¿ya? Va a tener esas tarifas del 0 hasta el 3%. O sea, desde 0 a 20.000 VTs no habrá impuesto. De más de 20.000, que son los 848 a 50.000, que son más o menos unos 2.000 millones, tendrán una tarifa del 1.5%. Más de 2.000 millones tendrán una tarifa del 3%. Quiere decir que en la venta de un inmueble va a tener un impuesto de registro que tenía anteriormente el 2.4, que se llama impuesto de registro, y este impuesto del timbre que es hasta el 3%. Luego, en una venta de un inmueble, yo voy a tener 3 componentes. El impuesto de registro, que más o menos estaba en el 2.4, lo que llamamos la boleta fiscal. Este nuevo impuesto de timbre, que es el 3%, y el de la ganancia ocasional, que es el 15%. Luego, una venta de un inmueble puede generar un 20% de impuesto. Como no dice quién es el sujeto pasivo, quién no tiene que pagar, el notario no puede leer la escritura hasta que no paguen ese impuesto. Pero yo tengo que definir si lo paga el comprador o el vendedor. Recuerde que en el impuesto de registro se volvió costumbre que lo pague el comprador. En este hay silencio, no sabemos quién lo paga, pero quiero decirle que lo tengan en cuenta en el momento de las negociaciones superadas a 3.000 millones que vayan a hacer a partir del 2023, quién va a pagar el impuesto de registro. Hay un incremento del impuesto de registro, repito,
que con el anterior, que era la boleta fiscal del 2,4, ahora queda este impuesto de timbre del 3, queda con un impuesto del 5,4%. Hubo algunos beneficios como aquellos que ineficacia la retención sin pago total. Si es menor a 10 VT, o sea, 424 millones, le da un chance que la pueda cancelar en un año. Obviamente pagando los intereses de mora. Esos intereses, recuerde que hoy en día son muy altos, ¿ya? Casi el 40% en el año. Entonces le da un plazo de un año. Si las prestaciones sin pago total antes de la ley, es mayor a 100 VT, o sea, 4.240, el pago total más los intereses moratorios que están reducidos a la mitad por esta vez, lo puedo hacer hasta junio 30 del 2023. Son dos cosas diferentes. Un menor a 10 VT, que son 424.000 pesos, voy a tener un año para pagarlo si quiero, con interés. Pero aquellos que ya hayan presentado sin pago, ¿ya? Antes de esta ley, o sea, antes de que las sanciones, digamos antes del 20 o 25 de diciembre, ¿ya? Esa ley, obviamente, cuando es inferior a 4, perdón, cuando es mayor a 4.240, ¿ya? Y yo la he presentado sin pago, tengo la posibilidad de pagarla con los intereses moratorios reducidos a la mitad y tengo plazo hasta el 30 de junio del 2023, repito, cuando sancionen la ley. La sanción por no enviar información, que era terrible, esa sanción era del 543, ¿ya? Esa sanción era terrible porque por no enviar la información, esa sanción anteriormente tenía una multa hasta de 15.000 VTs, que eran 636 millones de pesos. Y a veces por una sanción involuntaria, por envío de la información involuntaria o no enviarla, o por algún error, las sanciones eran muy fuertes, eran confiscatorias. Y mire que en el 2023 lo que hicieron era que si hay una sanción que anteriormente era del 5, quedó al 1%. No tiene interés en el 2023. Y si es y luego del punto 7 y del punto 5 si es temporánea ya. Y también pues la posibilidad de tener una reducción que anteriormente era que lo máximo que yo podía reducir era el 50, ahora la puedo reducir hasta el 10%. O sea que la sanción por no enviar información o enviarla con errores se reduce, porque la misión de la DIAN no es estar sancionando y cobrar multas y sanciones, es ejecutar y hacer eficientes los impuestos. Pero sin embargo, por algún error, obviamente había unas sanciones muy onerosas y lo que hizo aquí fue reducir un poco eso y hacerlas más benévolas para los contribuyentes. Algunos que estén en riesgo porque no enviaron la información o tienen un riesgo de que la enviaron mal, ¿ya? Y no le han notificado pliegos de cargo antes de que sancionen la ley, repito, podrán corregirla y subsanar hasta el 1 de abril del 2023, 1 de abril del 2023, ¿ya? Y una sanción reducida al 5%. Esto es fantástico también. Me parece que te están reduciendo la sanción al 5%, o sea que te están perdonando el 95% de la sanción. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para hacerlo antes del 1 de abril del 2023, repito. Estaremos pendientes de la sanción de la ley. Los insumos agropecuarios, lo incluyeron ahí en la ley tributaria, en la reforma, que los insumos agropecuarios importados tengan un arancel del 0% por un año, ¿ya? Es decir, esto es con el fin de la lucha contra la inflación, ¿ya? Que tengan un arancel del 0%. Inflación que crean que en noviembre va a caer. Y mire que nos sorprendió que tiene ya una inflación de más del 12% a noviembre. Luego este año vamos a terminar con inflación cerca del 13%, que es muy alta, y presumen que para el próximo año sea del 7%. Entonces, con el fin de reducir esa inflación por un año, o sea, casi por todo el 2023, ¿ya? Estos bienes importados agropecuarios no van a tener arancel y los que están en el 5 o 10% pagan al 0%. Luego viene el el ingreso base de cotización, el ingreso base de cotización de los independientes. Lo define que sigue siendo el 40% del ingreso, el 40% del ingreso. Y otro tema que fue bien importante, hay una norma transitoria, que es el interés moratorio, la tasa de interés moratoria.
es transitoria porque va hasta el 30 de junio del 2023, el primer semestre. 30 de junio del 2023 se reduce al 50%. Como la tarifa está más o menos en el 38, la tasa, hasta el 2023 estará al 19%. ¿Ya? Es una modificación importante para aprovechar algún pago, algún atraso que yo tenga con impuestos, pagarlo con esa tarifa o esa tasa de interés reducida. Venía unas sanciones muy fuertes también, que eran muy confiscatorias. Cada declaración de IVA sin efecto legal alguno, cuando por error se declaraban y se pagaban en un periodo diferente. Digamos, yo tenía la obligación de hacerlo bimestral y yo creí que era cuatrimestral y la presenté cuatrimestral. O al contrario, la presenté cuatrimestral y era bimestral. Por cualquiera de las dos me equivoqué. Es decir, o no fue bimestral o fue cuatrimestral. O no fue cuatrimestral y hice bimestral. Cualquier equivocación. Esa declaración de IVA que yo había presentado hasta el 30 de noviembre del 2022, que yo había presentado con esos errores del 30 de noviembre del 22 hasta ahora, todas las que yo había presentado, no van a tener sanción de interés de mora. Este es fantástico, esto es muy bueno. Por favor, muchos contribuyentes habían hecho pagos bimestrales cuando era cuatrimestral y tenían unas sanciones bárbaras. Ahora les dan la oportunidad de que les hagan, no tengan sanción ni tengan interés. Y todo lo que ha pagado por error tiene derecho a aplicarlo sin ninguna sanción de interés. Esto hay que aprovecharlo hasta 4 meses siguientes a cuando se sancione la ley. Si la ley se sanciona, yo presumo, como fecha emblemática, el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Si la ley se sanciona el 28 de diciembre, pues tengo de ahí para 4 meses para corregir. No se van a quedar de pronto con alguna duda en esto y una vez sancionen la ley, proceder con sus asesores o los contadores a tratar de corregir este tema que fue muy bueno haberlo incluido en esta ley. El régimen simple de tributación tuvo mejoras y bastante mejoras porque hicieron fue reducir las tarifas, reducieron las tarifas. Porque el régimen simple de tributación, recuerde que lo que hace es gravar el ingreso bruto en un porcentaje, dependiendo del sector donde esté, grabo el ingreso bruto. Y ese ingreso bruto que yo grabo con una tarifa, que ahora la vamos a ver, depende al grupo donde esté, se reducen, ¿ya? Pero al principio, esas tarifas quedaron en el grupo 1 del 1.2, 2.8, 4.4 y 5.6, anterior era más alta. En el grupo 2 también se reducen 1.6, 2, 3, 5, 4, 5. En el grupo 3, 3.1, 3.4, 4 y 4.5, comidas y transporte. En el grupo 2, que creo que es el grupo 4, ahí dice grupo 2, pero es el grupo 4, creo, que es nueva, el de educación y salud, queda en el 3.7, 5 y 5.4. No hay dos grupos 2, repito, el verde grupo 2 y el último rojo es el grupo 4. Entonces, esos grupos, dependiendo de los ingresos que van de 0 a 6.000, o sea, hasta 100.000 VTs, que son 4.200 millones para el próximo año, pues tienen esa reducción bien importante, repito, unas tarifas, ¿sí? Luego, esto sigue un modo óptimo de pagar el impuesto a través del régimen simple de tributación. Es una forma óptima de hacerlo. Y aparece que en los servicios profesionales, que anteriormente decía de las profesiones liberales, anteriormente podían llegar hasta 100.000 VT, o sea, 4.200 le reducen, máximo hasta 12.000 VT, que son más o menos 500 millones, y hasta ahí cambian la tarifa al 7.3 o 8.3. Luego en los servicios profesionales yo podía escoger o irme a la presunción del 60% y grabar el 40%, o irme si tengo menos de 500 millones a esta tarifa del 8.3, ¿ya? Yo miraré, o irme a una depuración normal teniendo costos y gastos deducibles. Tengo 3 oportunidades de hacer en este tema de los servicios profesionales. En las derogatorias, vamos a ver las derogatorias como más importantes que hubo, esas derogatorias. Las derogatorias muchas veces es otra reforma que está escondida detrás de la reforma tributaria.
La reforma tributaria se hace, comenzó con 69 artículos, terminó con 96 artículos. Las derogatorias algunas no las pudieron hacer. Voy a mirar las más significativas, las más relevantes. Luego vendrá una nueva reforma, como digo yo, que es la de los decretos reglamentarios, la doctrina de la DIAN. Cuando hagan los formularios hay que estar atento a todo este tema. Y estas derogatorias es que las capitalizaciones no grabadas por socios accionistas, esas capitalizaciones que se hacían anteriormente, ya no eran grabadas muchas veces. Cuando yo capitalizaba utilidades o reservas, hoy en día quedan grabadas. Hoy en día quedan grabadas a partir del 2023 ya. Ahí se incluye la revalorización del patrimonio. Luego, si alguien tiene una revalorización del patrimonio muy alta y quiere llevarla como no grabada, la tendría que capitalizarla antes de diciembre del 2022. La revalorización del patrimonio. Si quiero llevarla como no grabada, ya. Si no lo hago, déjela permanente, ahí déjela permanente, porque en el momento de la liquidación, esa revalorización del patrimonio es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Luego, a partir del año 2023, evitar las capitalizaciones y evitar capitalizar la cuenta de revalorización del patrimonio. También fue derogado todo el incentivo de la economía naranja, ¿ya? El incentivo para el desarrollo del campo colombiano, todo eso fue derogado. El aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales y obviamente los días sin IVA, los 3 días sin IVA, que iba a haber uno el 2 de diciembre, todo eso fue eliminado, los días sin IVA. Sin embargo, ayer en el Congreso comenzaron a presentar otra vez un proyecto de ley para volver a establecer los días sin IVA. Vamos a ver qué tan eficiente es ese tema. Esas son las derogatorias que hubo ahí más importantes. Hay un collage de todo lo que se discutía en el colombiano, en el tiempo, en portafolio, en dinero, de lo que la satisfacción que mostraba el ministro con su risa de haber aprobado esta reforma tributaria para todos. De modo que esto era lo que les quería contar de parte del Banco de Occidente. Muchas gracias a los clientes del banco, a los que nos escuchan, y cualquier duda que tengan, pues pueden ir a buscar a Tulio o a Restrepo Polonio Smart Task, que con mucho gusto alguna vez lo podemos aclarar. De modo que muy amables y muchas gracias a ustedes, y cualquier preguntas, dudas que podamos resolver en el futuro, lo pueden hacer a través de escribiendo en el Banco Occidente, el banco nos la enviará y trataremos de resolverles muchas dudas que puedan tener. De modo que para mí fue un placer, que ojalá me hayan escuchado en esta hora que estuvimos, y muchas gracias y hasta pronto. Y recuerden que el Banco Occidente está del lado de los que hacemos. Muchas gracias y buen año 2023.